Hey, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Bienvenidos en esta ocasión a un vídeo de reciente actualidad. En el vídeo de hoy analizaremos la polémica y todas las tensiones recientes entre México y Estados Unidos. Bien, para saber la raíz, el origen de estas tensiones, tenemos que remontarnos a los recientes homicidios de dos ciudadanos estadounidenses en suelo mexicano tras su anterior secuestro. Hay que añadir que este grupo poblacional, el de los estadounidenses residiendo en México, cada vez representa más porcentaje de la población del país hispano. Por diversas razones, sobre todo económicas, cada vez más estadounidenses están escogiendo México para vivir, sobre todo los estados del norte. Y los que sois de estados como Sonora, por ejemplo, no me dejaréis mentir. Lo cual ha llevado al Partido Republicano a pedir más medidas y más duras contra estas organizaciones y sobre todo a presentar dos proyectos de ley que serán votados en el Congreso para considerar a las organizaciones del crimen organizado que operan en territorio de México como organizaciones terror, ya sabéis. A su vez, se ha incitado desde Washington a sus jóvenes para que no visiten Cancún ni ninguna otra área de México en este Spring Break o vacaciones de Semana Santa por la falta de seguridad en el país. Este hecho obviamente afectaría de manera negativa la economía del país mexicano, ya que cada vez México es un país más turístico y especialmente en la zona de Cancún la primer fuente de ingresos corresponde al turismo, por tanto sería un factor muy negativo si los jóvenes estadounidenses, pues bueno, no van allí a pasar estas pequeñas vacaciones de primavera. Algo que sí, sinceramente, me parece una clasificación cuanto menos lógica, es decir, para mí, en mi opinión, esta clasificación tiene bastante sentido, ya que estas organizaciones tienen un modus operandi que coincide con cualquiera de estos grupos, bueno, de otras partes del globo. Pero sin embargo este proyecto de ley ha encendido todas las alarmas dentro del gobierno de México, ya que consideran a esta medida como temeraria. Fijaros incluso cómo se refieren a ella. Hay que aclarar que el Partido Republicano de Estados Unidos y el Movimiento de Regeneración Nacional, partido obviamente que gobierna México, son partidos políticos de ideología transversalmente opuestas. Y también cabe aclarar que en México estas organizaciones reciben la denominación de civiles armados y ya dejo a vuestro juicio si es apropiada esta categorización o no. En rueda de prensa ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, criticó duramente esta propuesta, incluso llegó a animar a que no se votase a este partido estadounidense. Nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido. Pero también se dijeron cosas bastante interesantes, como por ejemplo se instó al ejecutivo de Biden a trabajar codo con codo para resolver esta problemática que afecta a los dos países, pero sin dañar las relaciones bilaterales. También se produjo un hecho bastante curioso, ya que el presidente mexicano insinuó que la medida se trataba de un intento de Estados Unidos para legitimar el uso de unidades militares yanquis en territorio mexicano. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para introducirse en nuestro territorio. Y bien, aquí me quiero parar un poco y hacer algunas observaciones. En primer lugar, por todos es bien sabido que algunos operativos de la CIA y fuerzas especiales ya actúan en suelo mexicano desde hace ya bastante tiempo. Por otro lado, es cierto que Estados Unidos ya ha hecho en otras ocasiones la jugada de declarar un grupo como terror, y si el gobierno de dicho país donde opera ese grupo no favorece los intereses de Estados Unidos, declarar al Estado como patrocinador del terror e posteriormente invadirlo, como hizo en el caso de Afganistán. Entonces el temor por esta parte es lógica, pero hay varios detalles muy importantes que, digamos, desmentirían, ¿no?, esta creencia por parte del gobierno mexicano, aunque tampoco se afirmó rotundamente, ¿no?, pero se dejó caer. En primer lugar, Casa Blanca ya ha firmado. Hay que decir que la Casa Blanca parece que va a ceder ante las presiones de los republicanos, pero bueno, estos ya habrían afirmado que esta declaración no tendría ningún tipo de consecuencia y las herramientas para combatir estos grupos seguirán siendo las mismas.
quizás con más partidas presupuestarias o medios, pero en sí las mismas. Aunque bueno, lo que diga la Casa Blanca nunca es ninguna garantía de nada, al igual que ninguna palabra de ningún gobierno. Lo importante, bueno, pues son los acuerdos ratificados. Para empezar, hay que decir, continuando con los argumentos para desmontar esta impresión, ¿no?, que tiene el gobierno mexicano. Para empezar, sería imposible justificarla ante la propia ciudadanía estadounidense una invasión de México, y mucho menos por este tema. Ya sabéis que desde la perspectiva occidental, incluido México también, porque al final meto a los países de Iberoamérica en esta perspectiva, justificar la baja de vidas humanas se vuelve muy difícil, sobre todo por el tema de medios, prensa, etcétera, etcétera, y ya por la misma ideología de la gente. Por tanto, te vas a invadir un país el cual se va a oponer frontalmente a esa invasión, vas a tener muchísimas bajas y vas a tener que justificarlas ante tu población, pero es que antes de eso vas a tener que justificar esa invasión, la cual carece de ningún argumento sólido. Como digo, la ciudadanía mexicana se opondría frontalmente, y recordemos que el ejército mexicano es numeroso, está bien preparado. Hay mucha gente de estos grupos incluso muy armada, por tanto, ya sería otro factor no disuasorio para esta posible intervención militar en territorio mexicano. También hay que decir que a nivel internacional sería condenada, aún incluso por países cercanos a Estados Unidos, no habiendo ningún tipo de razón de peso para justificarla. Aunque es cierto que Estados Unidos, por su increíble maquinaria de guerra e inteligencia, recordemos la CIA, acabarían con estos grupos en unas semanas, pero las razones anteriormente mencionadas, además de que la economía de Estados Unidos depende en gran medida ya de México, ya sea por las empresas yanquis que operan allá, ciudadanos que residen, remesas de uno a otro país. Además que el panorama, sobre todo el panorama geopolítico con la guerra de Ucrania, no le permite a Estados Unidos meterse en más conflictos, ni mucho menos en uno que lo involucre directamente, además por todo lo que viene por China. Por tanto, esta posibilidad de que lleguen a operar unidades militares estadounidenses en México, o llegue a haber una invasión del país, no es ni siquiera una posibilidad. O sea, tranquilos, gente de México, que esto no va a pasar, no se va a permitir, y Estados Unidos tampoco lo necesita, luego lo veremos. La única manera de que lleguen a operar estas unidades, que como dije ya es bien sabido por obviamente todos, y el que no quiera pues tape las orejas, pero ya es bien sabido por todos que algunas unidades ya operan. Pero la única manera que tendrá un mexicano de ver unidades militares estadounidenses en México es porque México ha autorizado que esas unidades militares o policiales estén dentro del territorio. Por tanto, tranquilidad con este tema. Este tema yo creo que, bueno, pues el presidente lo dejó caer, pero está alejado de la situación real. En la mencionada rueda de prensa también el presidente mencionó que Estados Unidos era un país mucho más inseguro que México. Más seguro México que Estados Unidos. Obviamente esto no es cierto y solo basta confirmar los datos, siendo que Estados Unidos también es un país bastante inseguro, pero con una tasa de homicidios el año pasado, por ejemplo, de 6,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a la de México, que fue superior a la de 12. Por tanto, vemos que Estados Unidos todavía está bastante por debajo en tasa de homicidios y, bueno, está mejor en seguridad, pese a que hay una tendencia negativa en Estados Unidos, mientras que la tendencia de México es ligeramente positiva. Pero lo más interesante llegó cuando el presidente le preguntó por el tema del fentanilo, el cual también voy a desarrollar más adelante, pero para acabar con el tema de la entrevista del presidente, en primera instancia negó que en México se produjese esta sustancia, usando palabras como talleres en vez de laboratorios, acondicionamiento, empastillado o incluso troquelado de la sustancia, palabra bastante curiosa. Asegurando que en México no se fabrica el fentanilo, el opioide sintético que mata a miles de estadounidenses cada año. Aquí nosotros no producimos fentanilo. Retorciendo el lenguaje, han llamado talleres a los laboratorios. La mayoría de estos talleres han hablado de acondicionamiento, se hace el acondicionamiento final, empastillado o troquelado de la droga. Las troquelan.
para evitar la palabra producción, y todo para acabar rindiéndose a la evidencia. Sí hay productor. Pero sin duda lo más interesante, ¿no? Es que después de este ejercicio de gimnasia semántica lo acabó reconociendo. Algo que por todo el mundo es bastante obvio y que a mi parecer es un error intentar negarlo. Obviamente el presidente pues tiene que guardar la imagen del país y obviamente reconocer que directamente que en tu país se produce este tipo de sustancias pues no te deja en buen lugar a nivel internacional, pero aún así es algo obvio y que aún por encima luego termina reconociendo directamente. Por tanto, tampoco le veo mucho sentido a negarlo para después acabar reconociéndolo. Pero bueno, más allá de las palabras del presidente de México, el tema del fentanilo es bastante importante para entender el meollo del asunto y de las tensiones entre Estados Unidos y México. Bien, como todos sabréis, el fentanilo es el opioide más potente conocido, 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, habiendo obviamente una versión farmacéutica, pero también otra ilegal, que es la que se estaría produciendo en México. El problema es que en Estados Unidos, un país de por sí con alta cantidad de personas drogodependientes, siendo el mayor consumidor de drogas del mundo, pero es que si nos vamos más allá, también gran parte de la población está enganchada a antidepresivos y ansiolíticos. Pues bueno, esta nueva droga se estaría extendiendo de manera alarmante, siendo ya la principal causa de muerte por sobredosis. Y es aquí cuando el gobierno de los Estados Unidos ha decidido empezar a meter mano en el asunto y se habla y existen indicios de que pudo haber presiones por parte del gobierno de Estados Unidos y también operación de la CIA para capturar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, y para su posterior extradición, que finalmente parece que sí se va a dar. Al principio hubo un poco de incertidumbre, pero ahora todo apunta a que sí finalmente será extraditado. Y bueno, esta operación dio lugar al Culiacanazo 2.0, tuvo lugar a principios de enero y coincidió pocos días antes de la cumbre de líderes de Norteamérica en México DF. Que me imagino que tanto el presidente Biden como el presidente Obrador hablarían de estos temas, ¿no? en la cumbre. Hombre, tema muy importante. Pues bien, esta detención supuso la captura del líder del mayor grupo que comerciaba con esta sustancia. El problema es que estos grupos han modernizado sus cadenas de mando y líneas logísticas y comerciales para poder seguir operando ante la captura de alguno de sus líderes. Por tanto, esta captura no habría tenido un efecto notable en el comercio de esta sustancia. A ver, ya en mi opinión personal, yo creo que altera poco el hecho de cambiar la categorización de estos grupos. De hecho, muchos de los que veis mi canal ya utilizáis dicha categoría. Ahora bien, es comprensible la rueda de prensa para intentar lavar la imagen internacional del país, pero yo creo que se acabó echando más leña al fuego, además que también algunos medios han magnificado la dimensión de las tensiones. En mi opinión, a la hora de la verdad, poco va a cambiar en la lucha contra estos grupos y obviamente, aunque seguramente le encantaría ya a Estados Unidos poner un gobierno títere en México con una invasión militar, queda totalmente descartada esta opción. O sea, el hecho de que cambien de categoría no va a dar lugar a esta hipótesis. En primer lugar, ya ni Estados Unidos no necesita una invasión militar para controlar la política interna y externa de México. Desgraciadamente es así, pero bueno, esa es la situación que tenemos. Pero como siempre, ahora es vuestro turno. Dejadme abajo en los comentarios todo lo que opinéis sobre este tema. Lo que opináis sobre las tensiones entre Estados Unidos y México. ¿Creéis que Estados Unidos lleva razón? ¿Creéis que AMLO en esta entrevista habló bien o tuvo razón? Todo lo que opinéis sobre este tema, dejádmelo abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, si os ha parecido interesante e informativo, dejad vuestro like, suscribiros. Y como digo siempre, un saludazo a todos máquinas y nos vemos en la próxima. Adiós.